Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a iniciar nuevamente como siempre lo hacemos, dando gracias a Dios cada mañana por lo que Él permite y hace en nuestra vida. Mis amados hermanos, antes de iniciar una breve reflexión, el título que hoy nos va a conducir ha sido puesto en letras calabaceras y vientos solanos. ¿Y por qué la razón del título? Por lo siguiente: la vida del cristiano, la vida del justo, la vida de aquel que ha sido escogido por Dios, no todo el tiempo son montes, no todo el tiempo es estar en los lugares altos disfrutando de las bendiciones de Dios. La vida del justo en ocasiones es afligida, la vida del justo es perseguida. No todo el tiempo es gozar de los privilegios, no todo el tiempo es gozar de los milagros que Dios hace. En ocasiones nos vemos envueltos en circunstancias que no entendemos, pero que debemos de descansar en que un propósito de Dios, más allá de lo que nosotros estamos viendo, está siendo obrado. En el caso de la vida de Jonás, él caminaba en un propósito de Dios, mas sin embargo no lo entendía. Y al no entenderlo, ¿qué es lo que él hacía? No se oponía quizás a Dios, pero se incomodaba o se molestaba. Más allá de lo que él no podía ver, Dios estaba obrando una restauración en una ciudad. Más allá de lo que él no podía entender, Dios estaba trayendo salvación a un pueblo. En ocasiones nosotros no podemos ver la gran obra de Dios. Lo que sí sabemos que aquellos que hemos sido escogidos caminamos en un propósito claro de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Hoy quisiera que vayamos por favor a una cita que se encuentra en el libro de Génesis y vamos a ver allí la vida de Jacob. El día de ayer terminamos Génesis capítulo 45, final, versículo 27, y vamos a ver cómo cuando nosotros caminamos en un propósito de Dios, Dios se glorifica en ese propósito. Si lo tenemos ahí, es la única cita que vamos a tomar de referencia de entrada, y vamos a entender que en ocasiones tenemos calabaceras que nos cobijan, que nos protegen, y en ocasiones hay vientos solanos en la vida del justo que parece que todas las cosas hacen desaparecer aquello que nos cobijaba y que nos daba un refugio o un descanso temporal. Pero en una y en otra cosa, Dios siempre es glorificado. Encontramos la vida de Jacob aquí, ya en un punto donde se encontraba desanimado, se encontraba desalentado. Su hijo José había partido, él lo creía muerto, no sabía nada de él. Es decir, encontramos que su calabacera había sido destruida, un viento solano en figura, estamos hablando. Su vida estaba complicada, diferente. Sus hijos iban, venían a Egipto, no le comunicaban todo para no sobrecargarlo más en la aflicción que él ya tenía. Pero en esa aflicción que él estaba viviendo, una bendición mayor se estaba gestando. Algo que él no veía, pero que Dios ya había preparado en bendición para él. Versículo 27, dice la Escritura, leemos juntos: pero al comunicarle todas las palabras que José les dijo, y viendo Jacob los carros que José envió para llevarlo, aquí, hermano, la vida de José cambió en perspectiva. ¿Por qué? Porque él pensaba que su hijo había muerto. Sin embargo, ahora sus propios hijos le traían noticias de que su hijo José era el gobernante en la tierra de Egipto y que los habría de llevar junto con él a una tierra mejor. Quizá a Jacob no le emocionaba tanto la tierra o hacia dónde habría de llegar, porque él sabía que Dios lo sustentaba cada día de su vida. Lo que más le emocionaba era poder realizar aquel reencuentro con su hijo. Leemos enseguida en la lectura: pero al comunicarle todas las palabras que José les dijo, y viendo Jacob los carros que José envió para llevarlo, nuestro Dios no solamente nos da palabras, nuestro Dios nos da evidencia de lo que Él hace. Así como se lo mostró a Jonás,
No solamente le dio una palabra, le dio evidencia del arrepentimiento de aquella ciudad en Nínive. José envió para llevarlo. El espíritu de Jacob, su padre, se agradó y exclamó. Y esto es lo hermoso, porque cuando nosotros podemos caminar en ese propósito de Dios y lo vemos, no solamente lo sabemos, sino que lo vemos, nuestro corazón se agrada y expresa, así como expresó Jacob. Grande es esto para mí, que mi hijo José aún vive. Antes de que yo muera, iré a verlo. No le emocionaba tanto el partir a una tierra donde estaría mejor. Él había vivido, había conocido que Dios le sustentaba aún en las situaciones más complicadas y difíciles. Lo que le emocionaba a él era que iba a tener ese reencuentro con su hijo. Entonces en el capítulo 46, versículo 1, vamos a ver aquí cómo entonces, después de recibida esa noticia, hace algo que todos necesitamos hacer cuando sabemos que estamos caminando en ese propósito de Dios. Hermano, partir. Partir hacia la siguiente historia que Dios tiene preparada para nosotros. ¿A qué queremos llegar con esto? Hermano, que cuando Dios tiene una historia preparada para nosotros y un propósito que por anticipado Él ya trazó para cada uno de nosotros, va a haber un momento que probablemente exista sufrimiento, así como lo tenía Jacob, que no podía entender lo que estaba viviendo. Pero cuando entendemos que estamos caminando en ese propósito de Dios, necesitamos dejar el pasado cuando Dios nos habla y empezar a partir hacia una situación diferente. Entonces el lloro quedará atrás, entonces la aflicción quedará atrás, el hambre quedará atrás y entraremos a una nueva etapa en el Señor. Ahora sí, el viento solano nuevamente se volverá calabacera nuevamente y nos cobijará y tendremos un momento de reposo. Dice, entonces partió Israel y todo cuanto tenía, es decir, no dejó nada atrás. Porque ¿qué podía dejar atrás? Todo cuanto tenía, todo lo que él se podía llevar al encuentro con su hijo, a esa nueva vida que estaba por delante, partió hacia ella. Dice, y se dirigió a Beerseba, y lo más importante, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Todos aquellos que vemos el propósito de Dios caminar constantemente en nuestra vida, lo único que resta después de que vemos la bendición que Dios nos envía es ofrecer un sacrificio a Él. Y agregado a eso, sumado a eso también, dice el versículo 2, en visión de noche, lo mismo que siempre sucede. Así como Dios le habló después de que dejó a su suegro Labán, ahora Dios le volvería a hablar para confirmarle y para que todo temor que había en su corazón fuera disipado y él pudiera caminar en la seguridad de que estaba en ese plan y propósito de Dios. Lo veremos más adelante, porque dice, en visión de noche, Dios habló a Israel diciendo, y fíjese cómo en 2 ocasiones menciona su nombre. Cuando una persona menciona el nombre 2 veces, por lo regular, está tratando de que entre en un descanso, en una paz, en que no tenga temor ni zozobra, sino que repose y no tenga duda del siguiente paso que va a dar. Cuando tú le dices a una persona por una sola vez su nombre, Jacob, podemos decirle, inmediatamente volteamos, pensamos que es una orden, un mandato, pero cuando la expresión doble, Jacob, Jacob, es una expresión que nos trae descanso y así mismo le debió haber acontecido a Jacob, 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 y él contestó, heme aquí. Enseguida, en el versículo 3, vienen las palabras más hermosas que siempre escuchamos cuando Dios nos habla, que nos afirma, nos clarifica y nos hace sentir que el siguiente paso que vamos a dar, no lo vamos a dar en nuestra propia fuerza. Jacob era viejo, tenía que ir, no sabía si realmente su hijo vivía. Le habían dicho sus hijos que sí lo era. Él estaba viendo los carros. Él tuvo que confiar y salir adelante sabiendo que su hijo José lo estaría esperando. Entonces el Señor se le apareció y le dice, yo soy Él, o sea, Él, apócope de Dios, el Dios de tu padre.
En Egipto te haré un gran pueblo. En Egipto te haré un gran pueblo. Todavía no era un gran pueblo. Había salido de una situación complicada de hambre en su tierra y le estaba llevando a otra tierra. ¿Qué hizo él? Confiar en esa palabra. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Si el Señor le dijo que no tuviera temor, era obvio que Jacob lo estaba sintiendo. Era una persona anciana, una persona como todos cuando vamos avanzando en edad y ya las fuerzas empiezan a agotarse. Pensamos y empezamos a temer, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a hacer? Él igualmente tenía temor, pero cuando la voz de Dios viene a nuestra vida, obra en nuestro corazón, entonces aquel temor desaparece y tenemos que dar el siguiente paso. No importa, hermano, la edad que tengamos. Jacob estaba viejo ya. Sin embargo, aún en la vejez tuvo que ser conducido en ese propósito de Dios. Dice, no tengas temor de descender a Egipto. Yo soy el Dios de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. Yo descenderé contigo, versículo 4. Jacob fue viejo, José puso las manos sobre sus ojos, como diciendo, aquel hijo